antes de comenzar el día, antes de que las palabras, los pensamientos y las exigencias se acumulen. Detente un momento y escucha algo que casi nunca se escucha: el silencio. No el silencio externo, sino el silencio interior, ese espacio donde la mente no reacciona, no juzga, no corre. La mayoría de las personas vive en ruido constante. No siempre ruido audible, sino ruido mental. Pensamientos que se superponen, preocupaciones que no descansan, diálogos internos que no se detienen. Ese ruido desgasta incluso cuando no eres consciente de él. El estoicismo valora profundamente el silencio interior porque sabe que la claridad nace ahí. Cuando la mente está en silencio, aunque sea por breves momentos, las cosas se ordenan. Las prioridades se aclaran. Las reacciones se suavizan. El silencio interior no es vacío, es presencia. No es ausencia de pensamiento, es ausencia de confusión. Es el estado en el que puedes observar sin ser arrastrado, sentir sin desbordarte y decidir sin prisa. Hoy observa cuántas veces llenas el espacio por costumbre. Revisar, hablar, distraerte, pensar sin pausa. Muchas veces no lo haces por necesidad, sino para evitar estar a solas contigo mismo. El silencio revela, y revelar incomoda cuando no estás entrenado. El estoico aprende a permanecer en ese espacio sin huir, porque sabe que ahí se encuentra la estabilidad. No necesitas resolver todo en silencio. Solo necesitas permitir que la mente descanse de la reacción constante. El silencio interior también protege tu energía. Cada pensamiento innecesario consume atención. Cada reacción automática consume fuerza. Cuando reduces el ruido, recuperas energía para lo que realmente importa. Hoy no busques respuestas inmediatas. Busca quietud. No intentes controlar lo que piensas. Observa cómo el pensamiento aparece y se va. No lo sigas. No lo empujes. Déjalo pasar. La mente en silencio no es pasiva. Es receptiva. Es capaz de ver con mayor precisión. Muchas decisiones acertadas no nacen del análisis excesivo, sino de la claridad que aparece cuando el ruido se reduce. El estoico no teme al silencio. Lo cultiva, porque sabe que quien puede estar en silencio consigo mismo puede estar firme en medio del caos externo. Comienza este día con una intención simple: no reaccionar a todo, no llenar cada espacio. Permitir momentos de quietud entre acciones, entre pensamientos, entre estímulos. Permanece aquí unos instantes más. Respira, siente el espacio que se abre cuando no fuerzas la mente a producir. El día aún no comienza del todo, y ya estás entrenando una de las prácticas más profundas del dominio interno. El ruido mental no siempre se manifiesta como pensamientos caóticos evidentes. A veces es más sutil, una preocupación persistente, una revisión constante del pasado, una anticipación continua del futuro. Ese murmullo interno parece inofensivo, pero desgasta día tras día. Pensar sin pausa no es sinónimo de pensar mejor. De hecho, muchas veces es lo contrario. Cuando la mente no descansa, pierde precisión. Confunde urgencia con importancia, volumen con claridad, repetición con profundidad. El ruido constante termina nublando el juicio. El estoicismo observa este fenómeno con sobriedad. No demoniza el pensamiento, pero entiende que una mente saturada no ve con nitidez. Así como un lago agitado no refleja nada con claridad, una mente inquieta distorsiona la realidad. Hoy observa cuántos pensamientos no conducen a ninguna acción útil. Pensar en conversaciones que ya ocurrieron. Imaginar respuestas que nunca dirás. Anticipar escenarios que no puedes controlar. Cada uno de esos pensamientos consume energía sin devolver claridad. El desgaste mental no siempre se siente como cansancio físico. A veces se siente como irritabilidad, impaciencia, dificultad para concentrarte, sensación de estar siempre ocupado sin saber exactamente en qué. Ese es el costo del ruido interno. La mente ruidosa busca soluciones inmediatas, pero rara vez las encuentra. Salta de un pensamiento a otro, intentando cerrar ciclos que no dependen de ella. El estoico aprende a reconocer cuándo pensar deja de ser útil y empieza a ser repetición. Hoy pregúntate con honestidad: ¿este pensamiento me acerca
a una acción concreta o solo me mantiene dando vueltas? Si no conduce a acción ni a comprensión, probablemente sea ruido. El silencio interior no elimina los problemas, pero elimina el exceso de pensamiento alrededor de ellos. Y muchas veces ese exceso es lo que más duele. El problema real ocupa menos espacio del que le das cuando lo repites mentalmente. El estoicismo propone una práctica sencilla y exigente: dejar de alimentar pensamientos innecesarios, no luchar contra ellos, no analizar los demás, simplemente no seguirlos, dejar que aparezcan y se disuelvan sin convertirlos en historias. Hoy, cuando notes que la mente se acelera, no intentes detenerla con fuerza. Introduce una pausa, respira, vuelve a lo que estás haciendo. El presente es el ancla más efectiva contra el ruido. Reducir el ruido mental no te vuelve indiferente, te vuelve funcional. Te permite responder en lugar de reaccionar. Te permite pensar cuando es necesario y descansar cuando no. El estoico entiende que una mente clara no es la que piensa todo el tiempo, sino la que sabe cuándo pensar y cuándo guardar silencio. Esa habilidad se entrena, no aparece sola. Hoy permite espacios sin estimulación, momentos breves sin pantalla, sin conversación, sin análisis, no para huir del mundo, sino para volver a él con más claridad. Respira, mantente presente. El día avanza, y tú avanzas con menos ruido, menos desgaste y una mente que empieza a recuperar su silencio natural. El silencio interior no es solo ausencia de ruido, es una fuente activa de claridad. Cuando el ruido mental se reduce, algo distinto aparece: la capacidad de ver las cosas tal como son, sin el filtro constante de la reacción inmediata. La mayoría de las personas escucha para responder, no para comprender. Escucha palabras, gestos, situaciones, pero de inmediato interpreta, juzga y reacciona. Ese proceso ocurre tan rápido que parece inevitable. El silencio interior introduce un intervalo, y en ese intervalo nace la claridad. El estoicismo valora profundamente ese espacio entre estímulo y respuesta, porque ahí es donde recuperas tu libertad. Cuando hay silencio, puedes escuchar sin sentirte obligado a reaccionar. Puedes observar sin apresurarte a concluir. Puedes sentir sin desbordarte. Hoy, observa cómo te relacionas con lo que escuchas. Una noticia, un comentario, un mensaje. ¿Reaccionas de inmediato o te permites un momento de quietud antes de responder? Muchas reacciones no son necesarias, solo son reflejos del ruido interno. El silencio interior también te permite distinguir lo esencial de lo accesorio. Cuando la mente está saturada, todo parece urgente. Cuando la mente se aquieta, algunas cosas pierden peso por sí solas. No porque no importen, sino porque no eran tan importantes como parecían. Escuchar desde el silencio no significa estar de acuerdo ni quedarte pasivo. Significa comprender antes de actuar. Significa no añadir conflicto innecesario. Significa responder con precisión en lugar de reaccionar con impulso. El estoico sabe que muchas palabras sobran cuando hay claridad. No necesita explicar todo, ni justificar todo, ni defender todo. El silencio interior ordena la palabra y le devuelve peso. Cuando hablas desde el silencio, lo que dices importa más. Hoy practica escuchar sin preparar tu respuesta mientras el otro habla. Practica leer sin reaccionar de inmediato. Practica observar una situación sin convertirla en historia mental. Esa práctica es silenciosa, pero poderosa. El silencio también te conecta contigo. Te permite notar emociones antes de que se conviertan en acciones. Te permite sentir incomodidad sin huir. Te permite reconocer tensión sin amplificarla. Esa autopercepción es la base del autocontrol. La claridad no siempre llega como una idea brillante. Muchas veces llega como una certeza tranquila, como una sensación de esto es suficiente o esto no es necesario. Esa certeza solo aparece cuando el ruido baja. El estoico no busca respuestas rápidas, busca respuestas correctas. Y las respuestas correctas suelen necesitar silencio para emerger. Forzarlas desde la prisa casi siempre conduce al error. Hoy no llenes cada momento con pensamiento o palabra. Deja espacios, deja pausas, deja que la mente respire. En esas pausas, la claridad se asienta.
El silencio interior no te aísla del mundo, te prepara para él, te permite interactuar sin perderte, te permite decidir sin desgastarte. Respira, mantente presente. El día continúa, y tú continúas aprendiendo a escuchar sin reaccionar, a observar sin ruido y a encontrar claridad en el silencio que cultivas. El conflicto es uno de los momentos donde el silencio interior se vuelve más difícil y, al mismo tiempo, más necesario. Cuando surge tensión, desacuerdo o provocación, la mente tiende a llenarse de ruido de inmediato. Aparecen respuestas preparadas, defensas automáticas, impulsos de explicar, atacar o justificarte. El estoicismo no te pide evitar el conflicto a toda costa. Te pide no perderte dentro de él. Y la herramienta principal para lograrlo es el silencio interior. Cuando todo se agita afuera, el silencio por dentro se convierte en ancla. No elimina la situación, pero evita que seas arrastrado por ella. Te permite mantenerte presente sin reaccionar desde el impulso. Hoy, observa cómo responde tu mente ante una provocación. Tal vez una crítica, tal vez una injusticia, tal vez una diferencia de opinión. La reacción inmediata suele buscar recuperar control emocional, no resolver el fondo del asunto. El silencio interior introduce una pausa, y esa pausa cambia el tono de todo. En lugar de responder para ganar, respondes para comprender. En lugar de hablar desde la emoción, hablas desde la claridad. El estoico entiende que no todo conflicto merece respuesta inmediata. A veces, el silencio es la respuesta más firme. No como evasión, sino como contención. Callar a tiempo evita decir palabras que luego pesan. Mantener el silencio interior frente al conflicto no significa aceptar faltas de respeto ni renunciar a tus límites. Significa elegir el momento, la forma y la intensidad de tu respuesta. Esa elección es una forma de dominio interno. Hoy pregúntate, ¿estoy reaccionando para aliviar mi emoción o para actuar con coherencia? Esa pregunta revela mucho. Muchas discusiones escalan no porque el problema sea grave, sino porque la emoción no encontró contención. El silencio interior también te permite escuchar lo que realmente está ocurriendo detrás del conflicto. Muchas veces lo que parece ataque es frustración. Lo que parece rechazo es miedo. Cuando el ruido interno baja, puedes ver más allá de la superficie. El estoico no necesita imponerse para sentirse firme. Su firmeza viene de la estabilidad interna, y esa estabilidad se nota incluso cuando habla poco. A veces, la calma desconcierta más que el grito. Hoy, si enfrentas una situación tensa, practica esto. Respira antes de responder. Permite unos segundos de silencio interno. Observa qué emoción aparece. Luego decide si es necesario hablar y qué decir. Esa secuencia simple evita muchos errores. El silencio interior también protege tu energía. No todo merece tu desgaste emocional. Elegir no entrar en ciertos conflictos es una forma de sabiduría, no de debilidad. Cuando el ruido externo es intenso, el silencio interno se vuelve un acto de resistencia consciente. Resistencia a ser arrastrado. Resistencia a perder el centro. Resistencia a reaccionar como se espera de ti. El estoicismo enseña que la verdadera victoria en un conflicto no es imponer tu punto, sino conservar tu carácter. Y conservar el carácter muchas veces implica callar, esperar y responder con mesura. Hoy permite que el silencio te acompañe incluso en medio de la agitación. No como retirada, sino como base firme desde la cual decides. Respira, mantente presente. El día continúa. Y tú continúas aprendiendo a mantener la calma cuando todo se mueve, a sostener tu centro, cuando el ruido aumenta y a responder desde el silencio que te fortalece. Antes de continuar con tu día, vuelve una vez más a este punto esencial. El silencio interior no es algo que aparece cuando todo está en calma. Es algo que se cultiva precisamente para cuando no lo está. No depende de las circunstancias. Depende de tu disposición a no reaccionar de inmediato. El silencio interior no te aísla del mundo. Te prepara para él. Te permite estar presente sin perderte en cada estímulo. Te permite actuar sin desgastarte. Te permite vivir sin que el ruido gobierne tu atención. Hoy recuerda que no todo pensamiento merece ser seguido. No toda emoción necesita convertirse en palabra.
No toda provocación requiere respuesta. El silencio interior es la capacidad de elegir qué entra y qué no ocupa el centro de tu mente. La mente moderna vive saturada. Información constante, opiniones constantes, urgencias constantes. En medio de ese flujo, el silencio se vuelve un acto consciente de autocuidado y de fortaleza. No es huida, es selección. Aceptar momentos de silencio interior también implica aceptar incomodidad. Al principio, el silencio revela inquietudes, tensiones, pensamientos no resueltos. Muchas personas huyen de ese espacio por eso mismo. El estoico permanece, porque sabe que solo lo que se observa puede ordenarse. Hoy permite que haya espacios sin estímulo, entre una tarea y otra, antes de responder un mensaje, antes de opinar. Esos espacios breves son entrenamiento. No necesitas largas horas de retiro. Necesitas pausas conscientes. El silencio interior también ordena el deseo. Cuando no reaccionas de inmediato, el impulso pierde fuerza. Cuando no llenas cada vacío, la ansiedad disminuye. Poco a poco, la mente aprende que no necesita ruido constante para estar en paz. Recuerda que la claridad no siempre llega como una idea nueva. Muchas veces llega como la ausencia de confusión, como una sensación de esto no es tan urgente o esto puede esperar. Esa claridad nace del silencio. Hoy mide tu día no por cuántas cosas dijiste o resolviste, sino por cuántas veces elegiste no reaccionar, por cuántas veces guardaste silencio interno antes de actuar, por cuántas veces volviste a tu centro. El estoico entiende que el silencio interior es una forma de poder, un poder discreto pero firme. Quien puede permanecer en silencio consigo, mismo puede sostenerse en medio del ruido externo sin perder dignidad. La práctica no es perfecta ni inmediata. Habrá días en los que el ruido te arrastre. No te juzgues, vuelve. Cada regreso al silencio fortalece la capacidad de permanecer ahí un poco más la próxima vez. Hoy camina con esta intención, no llenar cada espacio, no reaccionar a cada estímulo, no perderte en cada pensamiento. Dejar que el silencio sea tu base, no tu excepción. Permite que el día continúe con su ritmo. Permite que el mundo haga ruido. Tú conserva tu espacio interno. Esto fue estoicismo matutino, una práctica diaria para cultivar silencio interior, claridad y dominio de uno mismo.